¿Cuáles son los planes, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Educación? La primera entrega del barrilito. No, nosotros no vamos a aceptar el barrilito. Yo no soy, digamos, enemigo de todo endeudamiento. Guillermo Moreno fue electo por el Partido Revolucionario Moderno como su candidato a senador y revelado la pasada semana en un acto de proclamación tanto de Guillermo como candidato a senador por la Alianza País y PRM, como Luis Abinader como candidato presidencial de Alianza País y del PRM. Estamos con Guillermo Moreno, le agradecemos que haya aceptado una conversación con nosotros. Siempre conversar con Guillermo es entrar en las profundidades de los asuntos políticos. Sabemos de su reconocida calidad y capacidad y de sus posiciones, que son posiciones éticas en muchos sentidos, profesionales, conceptuales sobre los temas del ejercicio político en nuestro país. Yo creo que la primera pregunta, muchas gracias Guillermo, creo que la primera pregunta que aquí manda es, ¿cuáles son los temas relevantes, importantes, que llevará Guillermo Moreno al Senado de la República? Muchas gracias, Fausto, por tu invitación. Sí. Siempre es muy honroso poder compartir contigo y con todo el personal y toda la proyección de Acento, sí, como medio periodístico. Vamos a ver, yo siempre he creído que para fines de los legisladores, para fines de los candidatos que van al Congreso, no se trata tanto de hacer una pasarela de proyectos de leyes, porque tal vez lo más importante en nuestro país es que podamos contrastar visiones. Porque un legislador está expuesto, no está atado solo a un proyecto de ley, sino está atado a cientos de proyectos de leyes durante su gestión, y eso cubre todas las áreas. Por tanto, es muy importante conocer cuál es la visión de país en todo el orden. Sin embargo, yo quisiera hacer algunos énfasis de aspectos en los cuales estamos trabajando para impulsarlos desde el Senado. Un primer aspecto es, hay que aumentar el presupuesto de la salud. Presupuesto de la salud. Porque tenemos que, en esa perspectiva de profundizar el cambio, tenemos que garantizar aún más el derecho a la salud. Pero ese aumento del presupuesto de la salud, para mí está vinculado a que podamos lograr una reforma o mejorar la ley de salud para hacer más hincapié en la prevención y sobre todo en la atención primaria. Ya es impostergable que en este país no se generalice la atención primaria. Y en esto de la prevención, uno de mis grandes sueños de toda la vida es minar este país de los médicos de familia, de los médicos que puedan no solamente actuar cuando sucede la situación de pérdida de salud, de crisis de salud, sino también en la prevención. Y es ese médico de familia que esté responsabilizado en cada comunidad, en cada barrio, varios médicos que estén responsabilizados de darle seguimiento preventivo a las familias, a las personas. Entonces ese es un aspecto que yo quisiera o le voy a dar especial atención. Pero eso, entiendo yo que eso tiene que ver con un acuerdo con el gobierno, en el sentido de que el gobierno, los partidos, Alianza País, PRM, se ponen de acuerdo y van a profundizar, porque hay otras políticas en el plano de la salud que no dependen necesariamente del Congreso. El Congreso puede modificar la ley de salud o puede modificar la ley de seguridad social y enfatizar la atención primaria, por ejemplo. Sí, una de las cuestiones que nosotros queremos enfatizar en el Congreso
es precisamente como el Congreso tiene una labor de fiscalización, no se trata solo de aprobar leyes, titularlas, promulgarlas y publicarlas en la Gaceta Oficial y convertirla en letra muerta, sino se trata de que toda legislación sea precedida, sobre todo cuando toca al plano ejecutivo, sea precedida de toda una labor de concertación y de construir consensos, porque el Congreso y el Senado es un órgano colegiado. Nadie tiene la verdad absoluta. Vamos allí a buscar los puntos de encuentro con una visión de país. Entonces, a mí una de las áreas que me gustaría y que quiero ponerle mucha atención es esa área de salud. La otra área que para mí es importante tiene que ver con algo que toca a los capitaleños, y es a mí me preocupa mucho la falta de titulación de la mayoría de los barrios, sobre todo pobres y muy populosos de la ciudad capital. Titulación de vivienda. De vivienda, porque tienen una propiedad precaria. Esas parcelas eran de familias que en distintas épocas, desde Trujillo para acá, fueron unas veces ocupadas, otras veces declaradas de utilidad pública, no se hizo la licitación, no se le pagó a los propietarios, y entonces el detentador, el que tiene la casita o la casa o el negocio en esas tierras, no tiene título. Y entonces yo pienso que significará un gran salto en muchas áreas del distrito cuando las personas, los dueños de negocios, de colmados, de pequeñas, medianas fábricas, puedan tener su título. Para mí eso es algo clave en transformar, contribuir a transformar. Pero los últimos gobiernos, en los últimos 20 años, han tenido un programa de titulación, lo han puesto en marcha y han comenzado a entregar pero títulos. Yo quiero profundizarlo. ¿Tú quieres profundizar? Es un área que me interesa profundizar, ponerle atención. El otro tema que me es de mucha atracción es todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y en ese aspecto quiero trabajar con los actores desde el Congreso, de la Justicia y de la Administración de Justicia en varios aspectos. Lo primero es todo lo que se refiere a la prevención. Y particularmente le quiero poner mucha atención a los temas de la búsqueda de soluciones mediante la mediación. Si yo quisiera que no hubiera un barrio de la capital que no tuviera una o dos oficinas de mediación. Y fíjate por qué. Las personas normalmente no tienen grandes problemas. Los grandes problemas los tienen banqueros, los empresarios. Las personas tienen pequeños problemas. Problemas que no tienen que ir a la justicia. Problemas que lo que requieren es de un mediador, de alguien que escuche a las partes, que tenga la autoridad, la formación para escuchar a las partes y proponerle soluciones. Si nosotros mináramos la capital y todos los barrios de esos centros de mediación, entonces nosotros estaríamos disminuyendo de manera significativa la conflictividad social. El conflicto las casas comunitarias de justicia, que auspició y comenzó Participación Ciudadana, pero que están en manos de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo quiero minar la capital de eso. Yo no quiero minar la capital de casas comunitarias de justicia. Precisamente no para minarla, pero no en el sentido explosivo, sino al revés, para bajar la tensión. La Procuraduría General de la República tiene un departamento de mediación que igualmente opera en diferentes lugares de la capital y de otros puntos del país, y que realiza diariamente. Lo que pasa es que es muy insuficiente.
es muy insuficiente. Yo quiero que eso sea parte de la cultura democrática. Es decir, no judicializar los conflictos de las comunidades, sino familiares, al revés, encontrar mecanismos para que las personas, las familias puedan encontrar un árbitro, un mediador que los escuche y le plantee soluciones. Pero eso se hace desde el gobierno. El Senado de la República, por ejemplo, podía ser un organismo que auspicie. Sí, no es el Senado, es mediante establecer un estatuto legal en el cual entonces se convierte en una política pública que evidentemente podríamos tomar al Distrito Nacional, la capital, como un plan piloto para su generalización, pero ojalá que el consenso implique que no solamente sea en la capital, que sea también en Santiago, en San Francisco y en cada lugar. Eso puede reducir significativamente los conflictos sociales. Y además de eso también la carga judicial. Y la carga Porque judicial. Muchos de los problemas que llegan al aparato judicial, a la administración de justicia, son pequeños problemas no solucionados a tiempo. Sí. Entonces, que a veces explosionan y se convierten en violencia. Y se convierten entonces hasta en homicidios. Sí. Porque por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos oído discusiones que terminan en homicidio por un parqueo? Sí, de dos vecinos que reclaman. Si esos vecinos tienen un mediador donde ellos van y le plantean, este vecino me ocupa todos los días el parqueo, y entonces el mediador soluciona, posiblemente eso no llegue, como ha llegado en muchos casos, a homicidio. Entonces eso es un punto. La otra parte que quisiera en el plano de la seguridad ciudadana, fíjate que está vinculado, lo vinculo a eso, a la seguridad la prevención ciudadana. Primero, la mediación segundo. Y lo otro es hacer más eficiente la administración de justicia. Yo quisiera revisar otra vez el Código Procesal Penal, porque la verdad es que no es posible que tengamos los niveles de mora judicial que tenemos, y no es aceptable tampoco que tengamos un 70% prácticamente de prisión preventiva. Entonces nosotros necesitamos encontrar fórmulas eficaces para poder intervenir en el Código Procesal Penal que nos permita mejorar sustancialmente la eficiencia judicial, porque esto es actuar contra el retardo judicial. El retardo judicial nos perjudica a todos, perjudica a la víctima, perjudica al propio imputado, perjudica al Estado porque se prolonga un proceso por años, perjudica la credibilidad de la sociedad frente a la justicia, porque muchas veces la impresión que tiene el ciudadano es que es muy fácil burlar la justicia, salir con una fianza, reincidir. Entonces tenemos que trabajar para ver cómo encontramos fórmulas de reforma al código que nos permitan hacerlo más eficiente, evidentemente sin mellar los derechos y las libertades. La otra cuestión que me interesa también en el plano que es un asterisco, pero que no puedo ignorar, es mayor protección para la víctima. Mayor protección para las víctimas. Resulta que no es que el código sea para favorecer a los delincuentes. No, el código lo que hace es un catálogo de los derechos y libertades que tienen que ser observadas y de los modos de obtención de las pruebas. Muy bien. Ahora, nosotros necesitamos fortalecer los mecanismos de protección de las víctimas. Estamos hablando víctimas, mujeres víctimas de violencia, no, y víctimas machista, por ejemplo. Y víctimas en sentido general. Es decir, una persona que lo vemos todos los días en la prensa, una persona que golpeado por un agente policial, es una víctima, por ejemplo, o una madre que mataron a su hijo y también quiere un reclamo. Eso no puede un ciudadano que fue víctima de un robo. En la teoría, el ciudadano que es víctima tiene que por sus propios medios buscar la reparación. Y entonces o dejarlo a la suerte de que el Ministerio Público busque el castigo. Entonces yo pienso que ahí hay un desbalance.
Y así como el Estado, con mucha razón, tiene todo un cuerpo de protección a los imputados, sí, que son defensores públicos. Los defensores públicos, por ejemplo. Asimismo, yo soy partidario de un cuerpo también de auxiliares, de defensores de los derechos de las víctimas. Y pienso que hay que incorporarlo, organizarlo, generalizarlo. Porque en la actualidad, en muchos casos, lo que nos encontramos es que la víctima es víctima dos veces. Es víctima... En el momento en que se produce el hecho en su contra, sí, directamente. Pero luego entonces también termina siendo víctima de una justicia que no le repara, o de un abogado que ve en su caso no la justicia que esa persona está buscando, sino una oportunidad. O ve una oportunidad. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo también para proteger a las víctimas. Y también en ese plano, algo que es trascendente, tenemos que transformar definitivamente todo lo que es nuestro sistema carcelario. Y no se trata solo de construir cárceles. Bueno, pero ahí está la Procuraduría General, sí, de la República, pero que tiene que ser, digamos, de algún modo, sí, desatenderse, sí, desresponsabilizarse. Por eso, por ejemplo, de la responsabilidad por eso apoyo el Ministerio de Justicia, que es algo que va también a quitarle parte de una serie de funciones administrativas que tiene hoy la Procuraduría, porque ya funciona como Ministerio de Justicia y como Ministerio de Justicia en los hechos, sí, para que se concentre más en la investigación y persecución y en los casos que le corresponden. Pero nosotros tenemos que, si nosotros queremos realmente impactar en términos de la seguridad pública, tenemos que transformar el sistema carcelario, que tiene grandes déficits y que además, lejos de lograr que un porcentaje de los que ingresan a las cárceles puedan encontrar vías de nuevas oportunidades de vida, se convierten muchas veces en los lugares donde hay el mejor entrenamiento para salir graduado de lo que tal vez cuando entró era un iniciado. Entonces, digamos que ese es un tema al que yo le quiero prestar mucha atención, porque me preocupa mucho en el distrito y en el país el tema de la seguridad ciudadana. Guillermo Moreno lo conoce bien porque Guillermo fue fiscal del Distrito Nacional durante un periodo en el siglo pasado, pero fue en el... Cuando lo dices así... da la impresión de que hace... Pero apenas son 25 años. 25 años. De todos modos, me gustaría saber, entre esta lista de cosas, hay algunas preocupaciones que Guillermo siempre tuvo y sé que las sigue teniendo. Por ejemplo, la función del Congreso como contrapeso del poder muy grande que tiene el Ejecutivo con decisiones importantes. Por ejemplo, la evaluación de la gestión de gobierno. El gobierno entrega un informe al Congreso. ¿Qué hace el Congreso con eso? Guillermo le va a poner atención a lo que hace el Congreso. Sí. Con ese informe del Poder Ejecutivo que nadie lee. Mira, Fausto, una de las cosas que tengo muy clara es que yo quiero ser un senador en serio. Y quiero, como senador en serio, no solo legislar en serio, sino fiscalizar en serio. Y además representar en serio. Y fiscalizar en serio es la medicina que requiere la democracia para que haya real división de poderes, para que haya real equilibrio de poderes. El Poder Ejecutivo tiene que sentir que tiene vigilantes. Vigilantes no son... Contrapoder, porque en definitiva... Sí, no, vigilantes no son enemigos, por favor. No, por supuesto. Vigilante es que es una tarea común. La tarea de gobernar es una tarea común de la justicia, del Poder Judicial, del órgano electoral, pero del Poder Ejecutivo, del Congreso. Entonces el Congreso tiene que jugar ese papel. El mejor antídoto frente al presidencialismo es que haya
haya ministerios en función de políticas públicas. Yo quiero que se fortalezca desde nuestra función, que nos rijamos por políticas públicas. Yo quiero saber, cuando se discuta el presupuesto, cuáles son los planes, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Educación para este año, cuáles son sus metas y cómo dice el Ministerio de Educación que va a invertir su 4%. Esa es su política pública. Pero yo quiero al final de año evaluar los resultados. Y quiero evaluarlo con suficiente tiempo para saber si hizo su tarea el Ministerio de Educación, si ejecutaron esa política pública. Ese es el equilibrio, esa es la división de poderes. El Ministerio de Educación es parte del Poder Ejecutivo, maneja el presupuesto, maneja la política pública, pero hay un vigilante, que es el Congreso, que le va a observar hasta qué punto lo hizo o no lo hizo, y además si manejó con transparencia esos recursos. Entonces ahí es buscar la coherencia entre lo que se ha programado, claro, y lo que finalmente termina siendo ejecutado y entregado a los legisladores para que comprueben. Nosotros necesitamos cada vez más que el presupuesto se evalúe por resultados, más que por definiciones genéricas y por asignaciones. Sí, hay asignaciones, pero tenemos que ver al final del día, al final del periodo de ese año, qué metas se lograron, porque eso es clave para definir las siguientes. Sí, imaginémonos, por ejemplo, aquí hay un alto índice de deserción escolar, para seguir con el tema del Ministerio de Educación. Entonces nosotros sabemos que en un año no se va a terminar la deserción escolar, pero nosotros necesitamos que el Ministerio de Educación, cuando hace su programación, que la hace con mucha antelación, nos diga, para el próximo año escolar, nuestra meta en materia de deserción escolar es tal, y vamos a desarrollar tal programa y vamos a hacer tal inversión. Entonces nosotros necesitamos luego, cuando me dan el resultado, entonces vamos a ver la cifra, y ahí es que yo voy a decir si esa política pública fue exitosa, si fue un fracaso, si debe repetirse, si debe profundizarse. A eso se refería el presidente Luis Abinader, que precisamente eso era lo que él quería, un senador que no apoye lo indefendible. Porque eso fue lo que yo escuché del discurso. Sí, dijo muchas cosas. Él dijo muchas cosas. Pero esa fue una de las más interesantes. Sí. Vamos a hacer una pausa, está bien, vamos a dejarlo ahí. Volvemos en un momento en este diálogo con Guillermo Moreno. Guillermo, el tiempo que dedican los legisladores y particularmente en el Senado es en un gran porcentaje, la mayor parte del tiempo, va a la política y a los temas de política y a los asuntos que envía el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que más proyectos y propuestas y préstamos y contratos envía al Congreso Nacional. A mí me gustaría conocer si tú tienes alguna propuesta o alguna idea de cómo tú vas a dedicar tu tiempo a todas esas cosas, o si el asunto relacionado con el Ejecutivo tú lo vas a destinar con temas administrativos que son cotidianos, un contrato de venta de terreno del Estado que ya no están siendo utilizados, a particulares, por ejemplo. Todo eso pasa por el Congreso. Pero cuando el Ejecutivo manda un préstamo, hay una investigación que hay que hacer. ¿La hace una comisión o la hace el legislador en particular? Mira, tasas de interés, destino del préstamo, quién es la compañía concertadora del acuerdo, etcétera, todas esas cosas que son relevantes. Mira, una de las cuestiones que yo quiero impulsar en el Senado de la República y en el Congreso, pero en el Senado de la República, es mejorar la calidad de la labor legislativa. Y una de las cuestiones que quiero proponer, y no me diga que es una utopía, sino que quiero proponer que todo ese fondo que se llama el barrilito, se utilice para mejorar la calidad de la legislación y que el Senado pueda tener un cuerpo
de asesores, el Senado y los senadores, un cuerpo de asesores que lo suficiente en las distintas áreas y con el nivel y el expertise, la capacidad para dar la asesoría respecto de cada uno de los aspectos que nosotros vayamos a discutir. Es decir, nosotros no podemos discutir ningún proyecto de ley. Digamos que un senador plantea esto que yo estaba señalando de un proyecto de ley para crear una oficina de protección a las víctimas, para decir algo. Entonces tiene que haber un cuerpo de asesores que comience desde la Constitución, desde la ley y en la mano de cada senador y eventualmente diputado, pero digamos senador, tiene que haber un examen de todo lo que colide con esa propuesta, todo lo que reforma esa propuesta, de tal manera que nosotros tengamos legisladores que toman decisiones conscientes y bien informados. Bien informados. Pero que eso también permita subir la calidad de la discusión. Ya. Porque un legislador bien informado, un legislador con conciencia de lo que está aprobando, que también eso se va a dimensionar hacia la sociedad, porque los periodistas se van a hacer eco de eso, va a mejorar no solamente la calidad de la democracia, sino la calidad de la legislación, y además de eso la propia ciudadanía estará mejor informada de lo que se está decidiendo. Aquí lo que vemos es que tenemos ya tradición de aprobaciones sin leer, no solamente sin informe, sino sin leer. Eso lo que revela es una gran debilidad del poder legislativo o de la elaboración de las leyes. Entonces, es necesario que, así como tenemos que construir consensos, tenemos también que mejorar la calidad de la labor legislativa. Y esos fondos, que ya lo provee el presupuesto, debieran ser dedicados tanto a eso como también a una mejor representación. Es decir, nosotros necesitamos no que la representación que hacen los senadores sea por obras de asistencia social, sino que hayan reales oficinas, espacios, y en algunas provincias que son muy populosas, más de uno, como órganos, como extensiones, en este caso del Senado, en la que los ciudadanos tengan la posibilidad de interactuar no solamente con el senador, sino también de interactuar con el poder legislativo. O sea, nosotros tenemos que también mejorar la calidad de la representación, porque uno de los problemas serios que tiene la democracia dominicana es la crisis de representatividad. Tú sales a la calle y muchas veces le preguntas a los ciudadanos, ¿quién es tu regidor? O en un municipio, ¿quién es tu diputado? ¿Quién es tu senador? Y en algunos casos pueden conocerlo. Sí. Pero en muchos casos no tienen la menor idea. Si no tienen ni la idea de quién es, cuando tú le preguntas, ¿qué hace un senador? ¿Qué hace un diputado? ¿Por qué se eligen? ¿Para qué se eligen? ¿Cuál es la función de fiscalizar? ¿Qué es la función de legislar? Hay un gran desconocimiento. Sí. Entonces, todo eso revela una profunda crisis de representatividad. Por eso tenemos que mejorar la Pero representación. Además, yo creo que eso cambia un criterio muy generalizado de que el legislador, diputado o senador, tiene que ser una persona clientelista que resuelva problemas de medicamentos, de personas sin empleo, de cuando hay que buscar una caja de muertos, de un problema de salud que hay que atender en un centro, etc. Entonces, tengo la impresión de que Guillermo Moreno, como senador del Distrito Nacional, va a tener problemas. No, porque va a tener que meterse la mano a los bolsillos para resolver asuntos que personal o personas del Distrito Nacional, su demarcación electoral, le van a pedir. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, fíjate, una cosa es que tú puedas ser solidario con una causa justificada. Eso es ya una actitud personal. Y otra cosa es
que para mí lo principal es que nosotros debemos ser canalizadores hacia los ministerios. Es decir, el senador no es el que resuelve el problema de salud. El senador lo que debe es, representando a la gente de su comunidad, al ciudadano de su comunidad, hacer que el Ministerio de Salud resuelva el problema de salud que tiene ese ciudadano. Sí, pero hay legisladores que han hecho la costumbre, que se repiten en el Senado. El de San Juan de la Maguana es uno de ellos, por ejemplo. Repite en el Senado, pese a ser una figura muy identificada con la corrupción, y siempre gana la elección. Entonces, es un problema. Vamos a tener a Guillermo Moreno y vamos a tener a Félix Bautista. Son dos conceptos muy distintos de la política y del ejercicio mismo. Y de la visión de país. Y de la visión de país. Entonces, cuando yo insisto en que, por ejemplo, es necesario que nosotros como legisladores lo que hagamos es que los ministerios ejecuten sus políticas públicas y nosotros nos convertimos en canalizadores de que los ciudadanos reciban los beneficios de las políticas públicas que hemos aprobado en un presupuesto, porque somos nosotros los que hemos aprobado esas políticas públicas. Cuando hay un niño que se queda sin escuela, no es que el legislador entonces en un acto magnánimo saque dinero y yo te voy a pagar la escuela, no es eso, es que hacer que ese niño que se quedó sin escuela o que la escuela está sin reparar, en vez de venir... Que no es el único. Sí, entonces, si no, el legislador lo que debe es movilizarse para que a quien le corresponde el Ministerio de Educación buscar una salida concreta a esa situación concreta. Yeah. Claro, es un país lleno de necesidades y donde muchas veces es difícil sustraerse. Por eso insisto y te decía en la primera parte, yo puedo diferenciar muy claramente lo que es solidaridad y lo que es clientelismo. Cuando una persona hace una labor de un gesto solidario o un gesto de ayuda, pero lo está haciendo a cambio de comprar lealtades, eso es clientelismo. Cuando una persona frente a un hecho en el cual hay que ser solidario, colabora, participa, ayuda en un barrio, entonces estamos hablando de un gesto de solidaridad, de fraternidad, de hermandad, que también es humano y que nosotros no podemos despojarnos de él. Pero los ciudadanos lo han asumido como una responsabilidad que tienen los políticos, como una correspondencia por el voto. Ahora, lo que sí te aseguro es que entre más eficiente sea la ejecución de las políticas públicas, menos necesario será el legislador dadivoso, el legislador que sustituya, porque normalmente son serpientes que se alimentan unas a otras. No, porque normalmente el legislador dadivoso no da de su salario. Da... Algunos creen que el barrilito es su salario. Bueno, pero el barrilito se entrega como una contribución al legislador para su labor legislativa y él decide si lo entrega a una institución educativa, a una institución de bien social o si... De asistencia, normalmente de asistencia social. Se supone, sí. Eso es lo que sí. normalmente se hace. Sí. Pero el Distrito Nacional es el que mayor recibe, sí. porque es el más grande, ¿no? Sí. No, es la provincia de Santo Domingo. De provincia de Santo Domingo. Esa es la que más recibe, que está el barrilito. Recuérdate que el barrilito funciona, 450,000 pesos es el primer piso, ya. Y luego $1 por cada elector, ya. De la provincia del senador. Ya. Entonces, en una provincia... Pero eso no está aprobado en ninguna ley. Eso es una disposición administrativa que se buscó. Sí, eso es así. Ya, entonces... Por eso es fácil poder resolverlo. ¿Y cómo tú lo vas a resolver? No, en el caso de tu oficina, lo que voy a resolver. Pero en el caso de que llegue al Senado y de tu oficina, cuando reciba la primera entrega del barrilito. No, nosotros no vamos a aceptar el barrilito. Es una política de Alianza País. Y digamos que hemos sido siempre coherentes en esa materia. Nuestro primer diputado fue Fidelio Despradel y no aceptó nunca el barrilito.
y tampoco hizo uso de las exoneraciones. Luego nuestro diputado Pedro Martínez tampoco ha recibido el barrilito, el cofrecito, ni tampoco ha hecho uso de las exoneraciones. Tanto Pedro porque como, por suerte, como Fidelio han comprobado que nadie lo ha utilizado. Por suerte Pedro tenía su vehículo, no tenía que hacer uso de exoneraciones. Yo espero que yo tengo mi vehículo y en los próximos meses mi vehículo va a estar bien y ese vehículo me puede durar los próximos 4 años, entonces yo no tengo que hacer uso de exoneraciones porque resulta que eso es un privilegio y nosotros no podemos, siendo representantes... Pero cada legislador tiene un automóvil oficial. No domino esa materia. Si se le asigna uno, pienso que la exoneración es para que, sobre todo el origen remoto de la exoneración en los tiempos de Balaguer, era que habían muchos senadores y legisladores del interior y no tenían vehículos. Hace 40 años eran escasos los vehículos y había muchos legisladores sin vehículos. Entonces era una manera de facilitarle el traslado a los legisladores, sobre todo del interior, para que adquirieran un vehículo y tenían que comprarlo. Pero resulta que ahora no hay un solo caso de alguien que logre ser senador o diputado que no tenga su propia flotilla de vehículos. No uno, varios. Entonces, porque incluso en las propias campañas se desarrollan así. Entonces, ahí tenemos, estamos autoengañando. Por eso, en la mayoría de los casos, las exoneraciones pasa lo que hemos visto que pasa. Pero Alianza País va a tener que revisar alguna de sus políticas. Por ejemplo, tú dices, Alianza País no acepta el barrilito. Bien, pero Alianza País va a tener que hacer una campaña electoral. Alianza País va a tener que desplazarse. Alianza País va a tener que concertar con comunidades acuerdos, porque es una demarcación electoral muy competida. Entonces Alianza País tiene que colocar publicidad como partido, junto con su partido aliado, que es el PRM. Sospecho que los partidos también aliados del PRM van a apoyar a una buena parte de la candidatura a la senaduría. Pero no vamos a hacer eso con el barrilito, evidentemente. No, claro que no. Claro. No, ahora, por ejemplo, la ley nos permite un conjunto de donaciones y nos pones unos topes por candidato. Entonces, evidentemente, sí Alianza, pero claro que sí. Nosotros, además de recibir la cuota que recibimos del Estado, como todos los partidos reconocidos, también buscaremos colaboración. Y posiblemente ahora en la senaduría del distrito tengamos acceso a una mejor colaboración, a la que vamos a estar muy abiertas por todo lo que tú acabas de señalar, siempre dentro de los topes que establece la ley para los candidatos. Eso es así. Porque vamos a ganar, y para ganar necesitamos esa publicidad, necesitamos esas vallas. Tiene que hacer publicidad, por supuesto. Hacer recorridos. Además hay que tener equipos de asesores. Y para el proceso de votación tiene que movilizar a la gente. Entonces todo eso implica una dinámica diferente para Alianza País hoy, con la candidatura de Guillermo Moreno, nosotros, en el caso del Distrito Nacional. Déjame decirte, nosotros ya tenemos esa experiencia, lo único es que lo hemos hecho en pequeño, pero ya tenemos la experiencia, es decir, nosotros hemos hecho publicidad y hemos buscado colaboración, todos los años hemos hecho una rifa que nos ayuda bastante a financiar, porque los compañeros de Alianza se emplean mucho en la rifa, nada más hacemos esa actividad así grande y nos ayuda como complemento al aporte que hace el Estado. Siempre para las campañas siempre aparece un buen samaritano o varios buenos samaritanos que apoyan y nosotros recibimos eso y les rendimos cuenta de esos apoyos para la publicidad, para la comunicación, para tener equipos propios, fotógrafos, hacer los videos, trabajar las redes.
hacemos eso. Sí. Y ahora, ahora va a tener una dimensión un poco mayor. Qué bueno. Yo creo que es un gran desafío el que tiene Alianza País como soporte, digamos, de esta candidatura a la senaduría del Distrito Nacional, porque también lleva un aliado poderoso, que es el PRM, que es el partido que está en el poder y que es un partido que tiene muchos recursos económicos también, porque es el que más recibe. Claro, claro. Por la votación anterior que tuvo en el 2020. Claro. Y supone... te puedo decir que se ha dado una sinergia maravillosa, que yo mismo me he sorprendido, entre el PRM y Alianza País. Sí. Sobre todo porque cuando dos partidos se unen con y encuentran puntos en comunes que los acercan, eso se produce un círculo virtuoso. Nosotros primero hemos valorado el gran esfuerzo que ha hecho Luis Abinader por dirigir un gobierno transparente y un gobierno honesto. Y además el gran esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Abinader en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Esos aspectos que son nodales en la visión de Alianza País, digamos que son puntos de coincidencia. Y nosotros tenemos que ver como puntos de avance en la República Dominicana. Pero nos unen otras cosas, como por ejemplo, nosotros tenemos que evitar que esos puntos de avance se puedan producir, se vaya a producir un retroceso y que podamos volver o que vayamos a volver a situaciones que ya la sociedad dominicana ha dado demasiadas demostraciones que no quiere repetir. Y tal vez lo que más nos ha unido en este proyecto es la vocación que tiene el presidente Luis Abinader y Alianza País de que hay que profundizar el cambio. Ya. Cuando al principio nosotros hablábamos de eso, algunos creían que era una crítica de oposición y evidentemente nos caía el San Benito de una vez, es haciendo oposición. Sí, y no, profundizar. Pero resulta que es parte del discurso del presidente. El presidente tiene conciencia que ha empujado durante estos más de 3 años en una determinada perspectiva, pero que hay muchas cosas pendientes. O sea, nadie, por ejemplo, aquí está conforme con el lugar que ocupamos en la prueba PISA. Sí. Entonces, profundizar el cambio es eso. Hay que mejorar la calidad educativa. Ya. ¿Entiendes? Sí. La seguridad social. Estamos conscientes que hay que profundizar, modificar lo que haya que hacer para que haya una real seguridad social que beneficie a la población. Sí. El medio ambiente. Nuestros ríos todavía se siguen cometiendo esos actos en las orillas de los ríos, destruyendo nuestros ríos, nuestras cordilleras. Hay que mejorar, todos los días hay una causa de medio ambiente en el país, los vertederos, es decir, el cambio hay que profundizarlo y el primero que tiene conciencia. Por tanto, si hablar de profundizar el cambio fuera un ejercicio de oposición, el primero que está haciendo oposición es el propio presidente Luis Abinader, que está propugnando por eso. Y esos son puntos de coincidencias maravillosas. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo y cuando volvamos vamos a tratar temas un poquito más breves, tanto en las preguntas como en las respuestas, para abordar algunas otras cuestiones que a nosotros nos interesa finalmente preguntarle a Guillermo Moreno. Volvemos en un momento. Guillermo, la negociación que ha hecho Alianza País con el PRM ha sido una negociación seguida al detalle por todo el país. Tú que te has reunido varias veces con el presidente, ¿es distinto la persona que tú has conocido, con la que tú has conversado, del presidente que ganó las elecciones y que ha ejercido el poder? Es mejor. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Es mejor, es mejor. Es una persona muy humana, muy sencilla, muy grata. Valora los acuerdos, cumple la palabra empeñada.
es capaz de rectificar cuando tiene que rectificar, se involucra personalmente en las cosas, realmente es mucho mejor. Qué bueno. Quiero saber tu impresión del discurso que pronunció Luis Abinader cuando te proclamaron candidato a senador por Alianza País y el PRM. Bueno, El presidente dijo unas cosas ahí que hasta ahora no la había dicho, ¿no? sí, yo te puedo decir que tuve una muy grata impresión de ese discurso, sobre todo en varios aspectos que incluso se refirió a mí. Sí. Sobre todo, él dijo, reveló que había gente que le advertía que tú ibas a ser muy que independiente. yo soy independiente. Sí. Y entonces, para sorpresa de todo, incluyendo para mí, te lo tengo que confesar, él dijo, pero eso es lo que yo quiero, porque yo no quiero a nadie para que esté ocultando lo indefendible. Lo indefendible. Entonces, a mí me parece que sí. Y lo otro es que también el presidente marcó una línea de profundizar el cambio ahí en ese discurso. Sí. ¿Está dispuesto a ir a un debate con los aspirantes a senadores en el Distrito Nacional? Creo que es necesario, porque es parte de la confrontación que la propia democracia exige para que haya un voto más consciente y haya un votante mejor informado y podamos todas las partes exponer nuestra visión de país. Ya. Ha habido gente que te ha cuestionado porque tú has ratificado muy claramente tu apoyo a algunos temas de cambio y de renovación, como el Código Penal, por ejemplo, y el tema de las 3 causales. Nosotros apoyamos las 3 causales, hemos apoyado siempre tu discurso sobre el tema de las causales, pero ¿hay algún cambio en tu manera de ver las cosas ahora porque el hecho de que te has convertido en candidato a senador del PRM? No, yo siempre he creído que he sido un defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte. Para mí la vida es algo que tenemos que preservar. Ahora bien, siempre he sido partidario y soy partidario de que en la legislación debe haber un tratamiento especial para aquellas situaciones excepcionales, como es el caso cuando está en riesgo la vida de la madre, o con los casos de violación, incesto. Es decir, que debe haber una regulación especial para esos casos excepcionales, que la rigidez de una norma no puede ser tan tajante que no deje una pequeña flexibilidad para que el facultativo o la víctima pueda tomar las decisiones que esa complejidad le va a imponer. Esa es mi posición. Bien, ¿hay alguna preocupación tuya en caso de que llegue al Senado de la República sobre el tema del endeudamiento externo? ¿Algo sobre lo que siempre Alianza País ha planteado posiciones? Sí, yo no soy, digamos, enemigo de todo endeudamiento. Sí soy contrario a que hipotequemos el país. No me gusta que haya un sobreendeudamiento, porque eso nos trae consecuencias y además porque eso tiene derivaciones sobre todo para las futuras generaciones, que son las que finalmente tienen que pagarlo. En ese sentido tenemos que ser las generaciones presentes muy responsables de qué carga le dejamos como legado a los que van a venir después de nosotros. Y yo siempre creo que un préstamo que sea para labores productivas y que pueda, por tanto, ese préstamo resarcirse a sí mismo, sería de tontos no tomarlo, sobre todo si va a tener un impacto, si es para impulsar, por ejemplo, el desarrollo productivo, la creación de empleo, la modernización, por ejemplo, de la agropecuaria. Entonces, todo eso es bueno porque va a tener un impacto en el desarrollo. Ahora, lo que hemos visto, sobre todo en el pasado, es que se tomaban préstamos para campañas electorales. Todavía aquí en la República Dominicana, y bueno, tengo que mencionarlo porque fue icónico, no sabemos qué se hizo con el dinero de la Sunland.
Sí. Entonces, esos son casos de ese tipo. Los préstamos muchos de los préstamos que hemos tenido no resisten una auditoría. Una de las cosas que yo quisiera hacer desde el Senado es auditar los últimos 24 años de préstamos y ver a qué se dedicaron los préstamos que se tomaron en la República Dominicana, para nosotros poder tener una verdadera evaluación de la política de endeudamiento externo. Yeah. Porque finalmente lo negativo del préstamo es si tú lo tomas para una cosa y lo utilizas para que haya gente que se enriquezca o para abultar obras o para hacer campaña. Pero si hiciéramos esa auditoría de los préstamos para poner esa fecha, que es cuando comienza el proceso más acelerado de endeudamiento del 2000 para acá, y sobre todo del 2004 al 2012 y después del 2012 al 2020, y también que ha seguido del 2020 para acá. Entonces, auditarlo significa quién lo tomó, para qué lo tomó y cómo se utilizó el préstamo. Esa sería una auditoría que si el Senado se animara y los senadores a que lo hiciéramos, podría arrojar informaciones importantes. Bueno, de llegar al Senado te va a encontrar con compañeros en el Senado y gente con las cuales has tenido discusiones, has tenido diferencias muy notorias, o gente que sencillamente no quiere saber de ti. Tú vas a tener que hablar con gente con la que finalmente nunca ha hablado. ¿Está dispuesto a hacer ese sacrificio? El Senado es un espacio que hay que construir consensos. Ya. Yo desde siempre he tenido muy presente que mis posiciones yo no lo llevo a lo personal. Ya. Yo participo del debate político, he sido algunas veces duro en la crítica política, pero no lo llevo a lo personal. En ese sentido, voy abierto al Senado a construir los consensos que sean necesarios, siempre de cara a construir y a hacer de esta una mejor república. Bien, el caso de Leonel Fernández, que ha sido tú criticado, tú sometiste a Leonel Fernández por el tema de Funglode y por apropiarse de dinero de constructores del Estado que transferían fondos a la fundación de Leonel Fernández. Si te encuentras con Leonel Fernández en esto, bueno, te va a enfrentar a un hijo del doctor Leonel Fernández, que es el candidato a senador de la oposición. ¿Hablarías con él? En realidad yo sé distinguir lo que es el padre y el hijo. Es decir, en este caso nosotros hemos tenido diferencias con el doctor Leonel Fernández. He tenido que asumir posiciones políticas frente a él. Sin duda eso marcó una distancia notable en la que yo también la entiendo, en las relaciones personales que se cortaron, pero yo no me arrepiento de las actuaciones que he tenido, porque cuando yo puse la querella lo hice como un acto de responsabilidad ciudadana, porque tenía los medios de prueba que mostraban que había construido una fundación con comisiones que se le exigían a los contratistas que estaban haciendo obra del Estado. Y era una condición para sacar las partidas que esos contratistas iban a buscar al Ministerio de Obras Públicas, que era el ingeniero de Andino Peña, quien era el ministro de Obras Públicas. La condición era que le hicieran una donación, colaboración con ese sueño que tenía en ese caso el presidente de la República. Y entonces eso es comisión, eso es una comisión que se pagaba. Y yo mostré más de una decena de cheques, todos de 1 millón y de otras donaciones. Por ejemplo, que también hizo, en el caso, recuérdense que también en esa querella se menciona
el caso de la Universidad de Haití, la construcción de la construcción de la Universidad de Haití. Que recuérdense que la hace una compañía que preside Félix Bautista, pero al mismo tiempo la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado, la OISOE, es la encargada de hacer la obra. Es decir, que Félix Bautista en un caso era el director de la oficina de la OISOE y se sentaba entonces del otro lado del escritorio y era el representante de la empresa que estaba construyendo. Privada responsable de la construcción. Y entonces, y luego hace una donación de unos 42 millones, precisamente, esas empresas hace una donación a Funglode. Y por eso siempre en esa querella entonces planteo que Funglode era y sigue siendo un cuerpo del delito. Un cuerpo del delito. Bien, Guillermo, muchas gracias. Hemos terminado. Se nos ha acabado el tiempo. Tenía otras preguntas, pero bueno, vamos a darlo ahí. Qué bueno. Me alegra, Guillermo, que hayamos podido tener esta conversación sobre cada uno de estos temas y escuchar, como siempre, tu valioso punto de vista. Y ponderado, además de muy moderado también. Tendrás que reunirte con mucha gente. Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí y estoy abierto a eso. Qué bueno, que tenga éxito, Guillermo. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por la compañía.